La Asamblea Nacional se encuentra en su punto más bajo de credibilidad y pese a ello intensifica el ejercicio del control político. Esta semana destituyó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ahora se apresta a enjuiciar políticamente a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muy buenos días con todos los televidentes. Respecto al juicio político en contra de María Paula Romo, ella ha planteado lo siguiente. Lo invito a escucharla. He enviado a la Comisión de Fiscalización un pedido para que el proceso sea presencial. Seré enjuiciada por enfrentar a la más grave crisis que hemos vivido. Así quisiera que los interpelantes me enfrenten a mí luego de pasar 7 meses en la comodidad de sus casas, mientras yo no he detenido mi trabajo un solo día desde la pandemia. El juicio político tiene preguntas represadas desde el mes de enero que refieren a procedimientos de octubre del año pasado. Sin embargo, durante la pandemia se han generado situaciones que también generan muchos cuestionamientos. ¿Usted considera que procede el desafío que plantea la ministra a la Asamblea en primera instancia? Y segundo, solamente el juicio debe ser sobre los hechos del año anterior y no sobre aquello que se le cuestiona. Por ejemplo, se dice que ha repartido hospitales durante marzo, abril de este año, pero también se señala que sobre eso no se le podría consultar absolutamente nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa allí? El juicio político a la ministra de Gobierno tiene que ver fundamentalmente con el incumplimiento de sus funciones en lo que se refiere, entre otras cosas, al ataque de centros de paz y de refugiados con bombas lacrimógenas que se encontraban caducadas. Ese planteamiento fue hecho en enero, recién calificado en septiembre y tramitado en el mes de octubre. Es el momento también de poder incorporar todo lo que tiene que ver con el malhadados incidentes relacionados al reparto de hospitales y otras instituciones públicas, tal cual versa la resolución de hace poco tiempo en la Asamblea con más de 123 votos que conllevó, entre otras cosas, a la censura del asambleísta Daniel Mendoza. Creo que es el momento oportuno de que el pueblo ecuatoriano sepa cuál fue la responsabilidad política de quienes permitieron con indolencia que la salud y las obras del pueblo sean entregadas como botín a una caterva de asaltantes. Porque en lo que respecta a la responsabilidad penal, eso lo determinará la justicia. Pero en estricto derecho, ¿se puede llamar a alguien por un tema y luego en el transcurso de este ejercicio de fiscalización empezar a procesarlo políticamente por otro? Se ha hecho ese planteamiento al presidente de la Asamblea que se corra traslado a la Comisión de Fiscalización que se reúne el día de hoy. En el supuesto de que no sea calificado de esa manera, porque eso es lo que más preocupa y comprendo la indignación ciudadana, los hechos acaecidos de profunda corrupción en la Asamblea Nacional y en estamentos gubernamentales, en el supuesto que eso no se dé, se presenta inmediatamente otra solicitud de juicio político que esperemos que no sea guardado en la gaveta de quien preside la Asamblea y ha demostrado que es un incompetente a carta cabal. Dice, esperemos que se presente. ¿Por qué no lo presenta usted? Porque ahorita hay un petitorio para que sea incorporado al actual juicio político. Entonces yo tengo que ver en consecuencia qué es lo que ha pasado. Y en lo que se refiere a la declaración de la ministra, aquí la Asamblea no recibe órganos ni disposiciones de otros estamentos públicos. Así que es importante. No me sorprende tomando en cuenta que hace pocos meses se amenazó al legislativo con cesarlo vía muerte cruzada por no aprobar una ley económica urgente en materia supuestamente humanitaria que contenía impuestos. Ahora bien, nosotros no estamos sesionando presencialmente como es nuestro deseo, no por culpa de nosotros, sino por quien el gobierno puso en la presidencia de la Asamblea. A él es el que les corresponde. Me parece dable, no porque se lo ordena a la ministra, al presidente de la Asamblea, sino por transparencia, que regresemos a la Asamblea Nacional, no solamente para este tema, sino para los temas importantes que ameritan la atención
hacia el pueblo ecuatoriano. Henry, la situación de la ministra ha cambiado mucho desde enero hasta la fecha. Entre otras cosas, tenemos una votación mayoritaria de 85 votos en contra de María Paula Romo cuando ella encabezó la terna de donde se escogió a la cuarta vicepresidenta de la República de este periodo. ¿Esa votación, considera usted, era suficiente para que María Paula Romo renuncie al ministerio ante el rechazo de la Asamblea? Después de esa votación hubo una de 123 votos donde se pedía lo mismo. Pero al final de cuentas, esa es una potestad del presidente de la República. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio de nuestras facultades constitucionales, que es el control político y de la fiscalización. No puede ser, y eso el pueblo no lo puede tolerar, y tiene que haber un responsable del gobierno. A lo mejor la ministra desvirtúa que es ella, pero alguien en el gobierno entregó los hospitales, entregó instituciones públicas. De hecho, la corrupción en la seguridad social y en los hospitales ya venía hace mucho tiempo. Se perfeccionó con el cambio de autoridades en la Asamblea Nacional y se empeoró con la pandemia, donde el saqueo a costa de la vida estuvo de fiesta. Posteriormente a esta elección en donde, me refiero a la elección de la vicepresidenta de la República, donde María Paula Romo obtuvo un amplio rechazo. Posteriormente a eso, la investigación del caso Pedernales contiene declaraciones del exasambleísta Daniel Mendoza sobre supuestos repartos de la ministra para asegurar una mayoría legislativa. Estas acusaciones involucran a asambleístas provinciales independientes de la bancada del BADI, pero esto no es tema del juicio político, ya lo hemos conversado. Sin embargo, un representante del BADI autorizó dentro del CAL que se dé este juicio político. Le pregunto, Henry, ¿el juicio pondría de actualidad otros temas que harían quizás olvidar el reparto de los hospitales entre asambleístas? Para mí es un imponderable que la misma Asamblea Nacional sea la más preocupada de que sus integrantes no estén involucrados en este tipo de asuntos que son evidentemente de corrupción. No estoy hablando de legítimos acuerdos políticos, eso lo puedo hasta comprender, pero que a costa de la vida de los ciudadanos haya personas que hayan delinquido, como lo tiene que determinar la justicia penal, hayan caído, dicen que son recomendaciones. Eso, señores, en español es un tráfico de influencias que se encuentra penado por la ley. Y a nivel de la Asamblea tiene que haber sanciones políticas, tanto hacia el gobierno, que es nuestro deber según la Constitución, como también a su foro interno. Los asambleístas que usted acaba de mencionar deberían ser los primeros interesados que se conozca la verdad, porque aquí no está solamente en juego el repudio del pueblo ecuatoriano, en la tan baja credibilidad que tiene el órgano colectivo denominado la Asamblea, ni siquiera su destitución de la curul a 7 meses de que termine. Aquí está en riesgo inclusive la libertad, porque son delitos no solamente sancionados políticamente, sino penalmente. Sin embargo, mire usted cómo es el escenario, que a María Paula Romo el tema del reparto no se lo va a tocar. Y la Asamblea como órgano colegiado hacia adentro, a los asambleístas tampoco los investiga, prefiere mirar hacia otro lado, es el mundo al revés. Mire, estos asuntos de los incumplimientos no tienen por qué ser vistos por su tamaño. Tienen que ser desvirtualizados, tienen no sé qué ser minimizados bajo ningún concepto. Yo estoy gravemente preocupado por aquello. Se tiene que hacer, sin duda alguna, un proceso interno, y la pauta para hacerlo justamente es este proceso, que le debe interesar tanto al gobierno como a la Asamblea Nacional, porque quien nos va a juzgar es el pueblo ecuatoriano. Pero del deber ser a que realmente ocurra, en ocasiones hay una distancia bastante grande. Ahora, el juicio político fue planteado en enero por Roberto Gómez y Lourdes Cuesta, quienes hoy están alejados de la bancada de Creo, por la responsabilidad política de la ministra en la acción policial contra las violentas manifestaciones de octubre del 2019 en la capital de la República. Estas manifestaciones tuvieron hechos violentos por ambas partes, los manifestantes, también la Policía Nacional, pero hasta ahora nadie ha sido sancionado. ¿Cuál es su criterio respecto a la actuación del gobierno durante la represión a esas manifestaciones que, por cierto, convulsionaron a la capital de la República, al país entero, que incendiaron la Contraloría General del Estado? En lo que respecta al gobierno, justamente por eso es el planteamiento de juicio político presentado en enero y dilatado hasta este momento. Y en lo que se refiere a los hechos de violencia, vandalismo, inclusive secuestro de personas, amenazas contra el orden constituido, amenazas personales contra el primer mandatario, encabezados entre otras personas, pues el señor Vargas le corresponde a la justicia penal,
porque él no es sujeto de control político. Y yo me hago la pregunta, ha pasado un año y lo que vemos es impunidad total. Los primeros interesados, aparte del pueblo, en que esto prosiga y que haya sanciones para que no exista esta impunidad, debe haber sido el mismo gobierno nacional, pero ante un año no ha pasado absolutamente nada. Es el momento que la Fiscalía y que la Justicia actúe en estos temas de octubre, de esa violencia protagonizadas por personas claramente identificadas. En lo que concierne al gobierno, es un tema de carácter político, eso es con la Asamblea Nacional y es lo que hemos conversado. Otra interpelante es la asambleísta Amapola Naranjo de Revolución Ciudadana a propósito de la crisis carcelaria que evidentemente se le salió de las manos al régimen con hacinamientos y asesinatos en las cárceles. Sobre este tema, el régimen decidió dar por terminado el estado de excepción, cuyo propósito era dar seguridad a las personas privadas de la libertad, lo cual tampoco se ha dado. ¿Está de acuerdo usted con la censura planteada por este tema en particular? Es parte de los requerimientos de juicio político que yo suscribí. Por supuesto que quiero establecer esa responsabilidad de un tema que agobia al sistema penitenciario, preocupa profundamente porque el Estado ha perdido el control justamente de estos centros de rehabilitación y puede ser la oportunidad, reitero, para esclarecer, respetando el debido proceso y también la presunción de inocencia política, porque este no es un tema de juzgamiento penal, de que se sepa qué es lo que está pasando, que se enmiende, que se mejore, que se corrija y que también que se sancione. Al final de cuentas, eso es lo que le interesa al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía en general. Esto tomando en cuenta que la ministra María Paula Romo en una infinidad de ocasiones ha señalado que el manejo de las cárceles no depende de su cartera, sino de una dependencia aparte. Bueno, justamente sea el momento para poder sustentar eso de ahí y que alguien del gobierno se haga cargo. Resulta ser que cuando se quiere, el cargo de Premier de la República es el cargo más importante, el que maneja todo, en todos los ámbitos, y cuando se trata de deslegitimar las acusaciones políticas no se sabe absolutamente nada. Así que alguien en el gobierno, obviamente, tiene que afrontar estas consecuencias y por eso son los procesos políticos. El caso Pedernales que investiga la Fiscalía y que ha llegado a la fase de instrucción, ¿no será investigado por la Asamblea o esperan quizás ustedes una decisión judicial primero para entonces tomar una decisión de control político? Sin perjuicio que el tema de Pedernales, que tiene que ver con la salud de los hermanos manavitas, de ese saqueo, está en la justicia, por los cuales ya hay 2 asambleístas procesados, uno detenido, otro con orden de captura, debidamente destituidos, tiene que finiquitarlo la justicia. En lo que se refiere a la responsabilidad política, justamente por eso nuestra preocupación de incorporar esto, y ya lo solicitamos, para que la Asamblea también lo investigue a través de este proceso político, porque ahí devienen otro tipo de responsabilidades que van a la par de materia penal. El sistema de reparto de prebendas a legisladores independientes por parte del Ejecutivo ha sido un distintivo en estos 40 años de democracia. Antes causaba camisetazos. Ahora, con la multiplicidad de movimientos políticos regionales, se ha expandido. ¿Cree usted que la causa de esta disfuncionalidad en la Asamblea sea el sistema de elección en la primera vuelta y en una sola vuelta? Tiene que ver con la conducta humana. Porque este tema de llegar a asaltar el erario público, de jugar con la vida de los ciudadanos, que en plena pandemia roben, en plena pandemia dejen sin los recursos para la construcción de hospitales, dejen sin medicina al pueblo que se estaba muriendo, que se lleven los fondos que sirven para la reactivación económica, para fomentar el empleo que tanto requiere el pueblo ecuatoriano, va más allá de sistemas de elección. Y en esto debemos tener claro, en este tema de la legislatura, no solamente hacen falta cambios de normas, hacerlas más restrictivas, más fuertes, tiene que haber un cambio cultural, con un compromiso, con convicción y también una corresponsabilidad de los partidos políticos, porque si no existe eso, habrán nuevos membretes, a lo mejor habrá hasta un Senado, pero habrán las mismas taras, los mismos vicios y eso incrementará la decepción ciudadana. Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.